El problema número 5 de la actividad 1.6 dice: se sube un cuerpo de 15 kilogramos de masa sobre un plano inclinado 50 grados con la horizontal, mediante la aplicación de una fuerza paralela al plano. Si el movimiento es a velocidad constante y se desprecia la fuerza de fricción, calcular la fuerza aplicada sobre el cuerpo y la fuerza normal al plano. Entonces tenemos un plano inclinado y tenemos un objeto que tiene una masa de 15 kilogramos. Ese objeto lo estamos jalando hacia arriba por medio de una fuerza. Me piden calcular esa fuerza. Además de eso, yo ya sé que el peso del objeto me está jalando hacia abajo y que también tenemos la normal perpendicular a la superficie. Entonces localizo mis ejes X y Y. Aquí tengo X y mi eje Y. Pues aquí me doy cuenta que se está formando un ángulo entre el peso y mi eje Y. ¿De cuánto es ese ángulo? Ya habíamos visto en problemas anteriores que el mismo ángulo que tengo aquí es el ángulo que se forma acá y es de 50 grados. Entonces con eso yo puedo trazar mi diagrama de cuerpo libre. Tengo la normal en el eje Y, tengo la fuerza en el eje X, tengo el peso que se encuentra a 50 grados con respecto del eje. Entonces, recordando que quiero obtener todos mis vectores, todas mis fuerzas en el eje X o en el eje Y, y si no lo tengo, necesito descomponerlo en sus componentes rectangulares. Por lo tanto, hay que sacar las componentes del peso. La componente del peso en el eje X va a ser igual al peso por el coseno del ángulo. El peso lo obtenemos multiplicando la masa por la gravedad. En este caso tenemos una masa de 15 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ese me da un peso de 147 newtons. Si ya tengo el peso, lo sustituyo y eso lo voy a multiplicar por el coseno de ángulo. ¿Pero qué ángulo? Recordemos que siempre lo queremos a partir de los 0 grados o el eje X. Entonces hay que obtener este ángulo de aquí. Yo ya sé que aquí tengo un ángulo de 50 grados y ya sé que hasta este punto yo tengo un ángulo de 270 grados. Entonces 270, me regreso los 50 grados, 270 menos 50 grados, y eso me da el ángulo de 220 grados. Entonces eso es lo que yo voy a estar utilizando en mi ángulo, 220 grados. El peso en X es igual a 147 newtons por coseno de 220 grados me da menos 0.766. Peso en X, 147 por menos 0.766 me da menos 112.60 newtons. Ya tengo mi componente del peso en X. Ahora saco mi componente del peso en Y, que es el peso por el seno del ángulo. El peso son 147 newtons que multiplica al seno de 220 grados. Entonces mi peso en Y, 147 por seno de 220, seno de 220 son menos 0.6428. El peso en Y
me da menos 94.49 newtons. Entonces ya saqué mis componentes en X y en Y. Si ya las tengo, entonces puedo volver a realizar mi diagrama de cuerpo libre, ahora sí con todos mis vectores en el eje X y en el eje Y. Eje X y eje Y. En el eje X tengo la fuerza, que necesito sacar su valor. Tengo la normal. En el eje Y tengo el peso en Y y tengo el peso en X. Y aquí tengo mi agujero. Ya tengo todas mis fuerzas en el eje Y y en el eje X. El valor de Y son 94.49 newtons. Y el peso en Y, 112.60 newtons. Ya tengo los valores. Menos 94 hacia abajo, menos 112 hacia la izquierda. Ya puedo borrar mis componentes rectangulares del peso. Y el problema me pide analizar o me pide obtener la normal y la fuerza que se le aplica a ese objeto. Para obtener la normal necesito sacar mi sumatoria de fuerzas en Y para saber qué está pasando en Y. Y esa sumatoria me debe dar 0 porque en Y el objeto no se está moviendo. Por lo tanto, no hay aceleración. Y si no hay aceleración, mi sumatoria de fuerzas en Y es 0. Tengo la normal positiva y tengo el peso en Y negativo. Y eso me debe dar 0. Despejo la normal y me queda que la normal es igual al peso en Y. Y el peso en Y es 94.49 newtons. Entonces mi normal es igual a 94.49 newtons. Y si observo mi diagrama, 94.49 menos 94.49 me da 0. Ese objeto no se mueve en el eje Y. Ahora me voy a analizar lo que está sucediendo en el eje X para poder obtener el valor de esta fuerza. Entonces mi sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a ¿qué? El problema me dice que la velocidad de ese objeto es constante. O sea, ese objeto sí se está moviendo a una velocidad, pero esa velocidad no cambia, es constante, se mueve siempre a la misma velocidad. Y por lo tanto no existe o no hay aceleración. Y si no hay aceleración, mi sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Es importante saber que cuando no hay aceleración, mi sumatoria de fuerzas en X va a ser 0. Entonces ahora sí hago sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tengo en X? Tengo la fuerza y además tengo el peso en X negativo. Y eso me debe dar 0. Entonces mi fuerza va a ser igual al peso en X. Entonces mi fuerza va a ser igual a 112.60 newtons. Mi fuerza 112.60 newtons. Y si observamos el diagrama, 112 menos 112 me da 0. Y ya obtuvimos las dos incógnitas, que era la normal, la magnitud de la normal, de la fuerza normal, y la magnitud de la fuerza.